Mis queridos hermanos, Dios les bendiga en este día. Es un privilegio para mí saludarlos. Mi nombre es Moisés Champo y yo soy el pastor de la Iglesia del Nazareno aquí en la ciudad de San Fernando, en California. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro servicio de adoración todavía en línea. Yo sé que decimos qué bueno es estar en la casa de Dios, pero ahora voy a decir qué bueno es adorar a Dios allí en sus casas, donde quiera que usted se encuentre. Es bueno acercarnos a la misma presencia de Dios. Nosotros estamos planeando, y yo sé que ustedes también hacen planes. Para vivir la vida bien hay que hacer planes, buenos planes. Y espero que en nuestros planes, sus planes, todo está incluido, que Dios esté con nosotros. Y este día yo les quiero invitar para que nos unamos en adoración, en el servicio. Y también quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Quiero decirles que yo siento en mi alma, en mi espíritu, la oración de muchas personas. Gracias. Lo aprecio mucho y quiero que ustedes sepan que también nosotros oramos por ustedes. Queremos que Dios los bendiga grandemente. También les agradecemos sus contribuciones. Las contribuciones financieras siempre serán de mucha ayuda para este ministerio y lo apreciamos grandemente. Una vez más, que Dios los prospere. Gracias por sus palabras de ánimo para este ministerio en la iglesia. Así que ahora quiero invitarlos a que oremos juntos y lleguemos a la misma presencia de Dios. Únase conmigo en oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Queremos, Señor, presentar delante de ti toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza que sale de lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado durante la semana, en la casa, en el trabajo, los que han podido regresar al trabajo. Gracias, Señor, por la protección, por la salud. Gracias porque tú has estado con nosotros. Y ahora, Señor, un día de adoración, nosotros levantamos nuestras manos al cielo y te alabamos y te bendecimos y reconocemos y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Redentor. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos has dado. Y ahora disponemos nuestro corazón para adorarte, para bendecir tu nombre. Y tenemos también nuestro corazón abierto para que tú derrames de tus bendiciones, derrames de tu gracia y nuestras vidas sean impactadas con tu presencia, que descienda de lo alto la presencia bendita del Espíritu Santo sobre nuestros corazones y los corazones de mis hermanos y amigos que escuchan. En el nombre poderoso de Cristo lo ruego. Amén. Amén. Una vez más, yo los invito a que nos unamos en adoración al Señor en este día. Únanse en las alabanzas, en la lectura de la palabra de Dios y en las oraciones, en todo lo que hacemos para honra y gloria de Dios y para bendición de todos nosotros. Levantamos un clamor
Hosana, Dios santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Ahora, hermanos, mi tema que quiero hablar con ustedes le he denominado para este domingo, Dios te está llamando. Escucha su llamado y participa con Dios en las cosas de Dios. Yo sé que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Por razón de una epidemia, la gente se detuvo de sus actividades, los negocios se detuvieron, la economía del país se detuvo, las escuelas se cerraron, se detuvieron también, pero la obra de Dios no se detiene, no se detuvo. La obra de Dios nunca se va a detener hasta que Cristo venga. Y Dios sigue llamando a la gente como usted que me escucha en este día. Sí, Dios te está llamando. Y si Dios te llama, contéstele a Dios. Por eso hoy quiero compartir un pasaje que es muy conocido de nosotros, que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y quiero leer esta porción enteramente. Ustedes tal vez ya conocen la historia, pero quiero leerlo directamente de la palabra de Dios y ustedes lo escuchen. Escúchenlo con atención. Si puede tener su Biblia abierta, puede unirse conmigo en la lectura. Está en 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10, la historia del llamamiento de Samuel. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones este día. Y como le he dicho, este es mi tema: Dios está llamando. Lo primero que quiero decir es que cuando una persona decide eliminar a Dios como parte de su vida, se vuelve vulnerable, indefenso y expuesto a toda clase de mal. Por eso le digo, incluya a Dios en sus planes para la vida. Dios le está haciendo este llamado. El llamado más importante que usted puede escuchar en esta vida es que Dios le llame
a usted desde donde usted se encuentra para que usted incluya a Dios en sus planes para toda la vida en este mundo. Y si alguien me pregunta aquí, ¿para qué nos está llamando Dios? ¿Cuál es el propósito de la voz de Dios para nosotros? Yo lo explico de esta manera. Dios nos está llamando, Dios le está llamando a usted, Dios te está llamando a ti a una vida de devoción santa delante de Dios. Para eso Dios quiere que nos acerquemos, para que nosotros podamos vivir una vida de devoción a Dios. Ahora déjeme decirle, hace algo de tiempo, unas personas se acercaron a mí para hacer una pregunta. La pregunta era si una persona puede vivir en este mundo sin pecar. Si una persona puede vivir una vida limpia en este mundo. La pregunta estaba cargada de mucho interés teológico, mucho interés para la vida práctica y mucho deseo de conocer la verdad. Yo no creo que haya sido una pregunta cínica o malintencionada. Yo pienso que en lo más profundo del corazón humano, Dios puso, por su gracia infinita, el deseo de que una persona tenga a lo menos la curiosidad de saber de Dios, de cómo vivir bien en este mundo. ¿Cuál fue mi respuesta? Usted dirá. Bueno, mi respuesta fue y es que yo creo que cada ser humano es capaz de vivir una vida de santa devoción a Dios continuamente en este mundo. Sí, yo creo que podemos amar a Dios con todo nuestro corazón constantemente. Por eso Dios llama, porque esto es posible. Es posible para un individuo como usted y como yo, y es posible para un grupo de personas. Ahora yo sé que tenemos diferentes circunstancias, pero si Dios le está llamando es porque Dios tiene interés en su alma. Si Dios me llamó a mí es porque Dios quiere ayudarme en mi vida espiritual. Si Dios trae una iglesia que se una, también yo estoy muy feliz. Y también le doy gracias a Dios porque Dios me ha puesto en una congregación donde yo pienso, yo creo y yo he visto que hay hermanos que sinceramente han decidido amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, y esto constantemente. No tienen ninguna duda, se han declarado para servir a Dios y se han entregado a esa tarea. Y yo le doy gracias a Dios. Es hermoso ver una iglesia que sirve a Dios, que se une para honrar a Dios. Y yo sé que ahora estoy hablando así en línea y no lo vemos físicamente, pero en estos días cuando nos reunamos, Dios se va a manifestar de una manera gloriosa, porque esta iglesia se volverá a unir no solamente en espíritu, pero también físicamente, para que nosotros levantemos nuestra voz al cielo en adoración al Señor. Y dice la palabra del Señor que no nada más las iglesias, pero también una nación que teme a Dios será prosperada. Ahora yo debo decir también, hermanos, que no toda la gente piensa como lo estoy expresando. Hay gente que no respeta. Ahora he visto en las noticias diferentes lugares en donde hay grupos de personas que se han dedicado a la tarea de visitar iglesias para interrumpir los servicios, para maltratar a las personas. Y yo tengo que decir que en los últimos años la iglesia cristiana ha sido perseguida, y en otras partes del mundo también ha habido persecución, porque no todos piensan igual. Y yo digo, si hay una nación en donde no se honra a Dios, las cosas van a ir de mal en peor. Y nosotros llamamos, Dios está llamando a gentes, a individuos, a grupos de personas y a toda una nación para que vengan al conocimiento de Dios.
Ahora es conocido de muchos de ustedes que aquí en Estados Unidos hace algunos años se eliminó la oración en las escuelas porque antes era una costumbre, era una práctica que los niños en las escuelas fueran expuestos a una oración al iniciar sus actividades escolares, pero luego lo anularon, lo quitaron. Y cuando una persona quita a Dios de sus actividades diarias, entonces se expone al mal, se expone al peligro. Y aún esta nación, nosotros estamos ahora orando incesantemente porque queremos que esta nación siga siendo bendecida por Dios, pero a veces hay gente que no está de acuerdo y quieren eliminar estas cosas que son de Dios y quitaron la oración en las escuelas. Y ahora, hermano, es importante que la iglesia escuche la voz de Dios y nosotros empecemos a ponerle atención a la voluntad de Dios para nuestras vidas y empecemos a hablar con la gente que es bueno, es necesario, es importante incluir a Dios en nuestras vidas, incluir a Dios en nuestros planes. Para eso nos está llamando Dios. Para que nosotros hagamos todo lo necesario, todo lo posible y digamos, Dios está en mi vida, Dios está en mi negocio, Dios está en mi trabajo, Dios está en mi familia, Dios está en mi vida, Dios está en mi corazón. Yo lo he incluido en mis planes porque Dios me llamó, yo he incluido a Dios. ¿Lo ha incluido usted? Yo le estoy preguntando, ¿ha hecho planes para su vida? ¿Ya puso un lugar importante para Dios en todo lo que usted piensa hacer? ¿Cree usted que esto es posible? Yo le digo en este día, Dios le está llamando a una vida de devoción a Dios. Y usted lo puede lograr con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos al caso de Samuel, porque lo leímos. Samuel es un personaje que me impacta, igual como otros que quiero mencionarlo. Sabemos que Samuel fue un gran siervo de Dios, un ejemplo para que nosotros sigamos y aprendamos de él. El profeta Samuel aparece en la historia bíblica al final de lo que conocemos como el período de los jueces. Él mismo, el profeta Samuel, aparece en un momento en la historia en la que era importante escuchar la voz de Dios. Y dice así el pasaje, que en esos días se escaseaba la profecía, la voz de Dios, la voluntad de Dios no era declarada. Y parece a mí que en estos días también estamos en las mismas circunstancias. Hay muchas iglesias y hay muchos predicadores, pero tenemos que hablar la palabra de Dios con toda entereza y sinceridad y claridad para que toda la gente escuche claramente la voluntad de Dios para sus vidas. Ese es nuestro propósito, el propósito que Samuel tenía cuando él se inclinó a la voz de Dios y escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto. Entonces allí empezó a manifestarse el poder de Dios en aquella nación. El profeta Samuel se dispuso a escuchar la voz de Dios para clarificar los planes para su vida. Él ya estaba en el templo, ya había decidido de servir al Señor. Su madre lo había puesto allí en el mismo seno del templo. Y así hay muchas personas, pero todavía es importante que nosotros digamos en este día, como en muchas ocasiones, que la gente debe escuchar la voz de Dios para clarificar los planes que debe hacer para su vida en este mundo y en el futuro. Ahora nosotros sabemos que Dios usó a Samuel de una manera gloriosa, de una manera importante. Samuel fue un juez, decimos un juez itinerario, porque leemos en la palabra de Dios que Samuel viajaba desde Betel hasta Gilgal y luego pasaba por Mizpa y terminaba en Ramá. Samuel hizo el trabajo de Dios, lo que Dios le mandó. Como juez también Samuel ungió a 2 reyes en Israel. Sabemos esa parte, a Saúl y a David. La voluntad de Dios se hizo. Y ahora también nosotros queremos que la voluntad de Dios se haga. Y para que la voluntad de Dios se haga,
Los hermanos, la gente, la gente que nos escucha, debe saber que Dios le está hablando a su corazón. Deben escuchar la voz de Dios y deben permitir que Dios tenga un lugar importante para sus vidas. Qué hermoso es, yo me gozo cuando escucho entre los hermanos y entre la gente de la iglesia que hay personas que tienen la misma disposición que tuvo Samuel. Lo que Dios quiera que yo haga, lo que Dios me mande a hacer, eso voy a hacer. Hay gente, gracias a Dios, hay gente que está escuchando la voz de Dios. ¿Lo está escuchando usted? ¿Ha escuchado la voz de Dios? Hay hermanos en las iglesias que quieren incluir a Dios en sus vidas. ¿Lo está incluyendo usted? ¿Quiere usted tener a Dios en sus vidas? Y le doy gracias a Dios también porque el profeta Samuel, él quiso disponerse de una manera clara delante de Dios, y él dijo: heme aquí, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir esas palabras, las mismas palabras que usó Samuel? Yo espero que usted es uno de ellos. Yo espero que usted está dispuesto. Hermanos, amigos, yo espero que usted tiene un corazón sensible a la voz de Dios y está escuchando, y después de esta plática, de este sermón, usted va a decir: yo quiero ser uno de esos que escucha el llamado de Dios y estoy dispuesto a obedecer igual que Samuel. Ahora, hay otros personajes en la historia bíblica que a mí me han impactado y me impactan cada vez que lo leo, cada vez que lo escucho. Y yo también quisiera mencionarlos porque hay una lista de personas que también oyeron la voz de Dios, escucharon la voz de Dios y obedecieron. Y su obediencia les fue recompensada. Y cuando usted obedezca la voz de Dios, también va a ser recompensado. Dios lo va a bendecir grandemente. Quizá nuestros nombres ya no van a estar escritos en la Biblia o en la historia, pero Dios lo va a bendecir porque usted quiere escuchar y usted quiere obedecer. Déjeme mencionarle una lista aquí de personas que me impactan a mí. Tal vez usted tenga su propia lista de personas, pero para este caso he escogido a estas personas. Abraham. Todos sabemos de Abraham. Él decidió escuchar la voz de Dios y dirigirse a la tierra prometida por fe, sin saber a dónde iba. Y por su fe, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 en adelante, que su fe también fue contada por justicia, o sea, fue justificado delante de Dios por su fe. En el caso de Moisés, yo veo a Moisés como un ejemplo de liderazgo, y también sabemos que él impactó la vida de muchos, aunque también necesitó el consejo para ser un buen líder. Todos los que trabajamos para la obra de Dios necesitamos el consejo de otros, y cuando nos disponemos a servir al Señor, lo mismo que Moisés, también hay recompensa, hay bendición. Esos principios que aprendemos en la vida de Moisés todavía son válidos. En el caso de Gedeón, también me gusta hablar de Gedeón, porque aplicó los principios de dirección espiritual, tanto para su propia vida como para sus guerreros. Gracias a Dios, ahí está en Jueces capítulo 6. Eliseo también me impacta, está allí junto con Elías, pero quiero mencionar Eliseo porque él estableció una escuela teológica, una escuela de profetas. Ahí está en Primera de Reyes capítulo 19. Y estos principios de liderazgo de personas que han escuchado la voz de Dios es importante para nosotros. También me impacta mucho la vida de Isaías, el profeta, el gran profeta Isaías, el que predicó el evangelio antes del evangelio, así dicen algunos comentaristas, porque tuvo una visión bien clara
de la santidad de Dios y cómo es importante que en estos días la gente sepa que Dios es un Dios santo y demanda de nosotros una vida de devoción continua, una vida de santidad, de limpieza. Y eso está allí en Isaías capítulo 6. También leo el profeta Ezequiel. Y Ezequiel en su libro profético allí habla de su celo por el templo de Dios, el santuario de Dios, donde se describe cómo la gloria de Dios llena el templo. Y así lo queremos también nosotros. Queremos esa bendición, que la gloria de Dios llene el templo, su santuario, donde el pueblo le adora. Allí nosotros vamos a gozar de esa bendita presencia del Señor, y yo anhelo ese momento también. Ahora, si voy al Nuevo Testamento, algunos dirían la vida de Pedro tiene muchos problemas, pero a mí me impacta leer lo que el apóstol Pedro pasó, porque era un pescador, pero luego se transformó en un predicador. Qué hermoso cuando esa persona escucha a Dios y Dios lo transforma. Yo no sé cómo Dios lo va a transformar a usted, lo que es ahora y lo que Dios va a hacer, pero si usted incluye a Dios en sus planes para la vida, si usted escucha la voz de Dios, Dios le va a enseñar grandes cosas. Allí está Pedro, él fue transformado completamente por el poder del Espíritu Santo. Y también todos conocemos del apóstol Pablo, porque él fue el gran misionero para los gentiles y el plantador de iglesias en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que todo eso sucedió después de haber sido el perseguidor de la iglesia. Y ahí lo tenemos en el libro de los Hechos. Qué hermoso es cuando una persona escucha la voz de Dios y entiende la voluntad de Dios y está dispuesto a obedecerlo. ¿Es usted una de esas personas? ¿Quiere usted añadir su nombre a mi lista? Y yo quiero que usted sepa que yo he conocido hermanos en las iglesias que han dedicado por completo sus vidas a Dios, y yo alabo al Señor por el testimonio que ellos nos han dado, y cómo me gustaría que también estuvieran sus nombres enlistados en algún lugar, pero a veces pasan desapercibidos. Pero Dios no va a dejar pasar por desapercibido todo lo que usted haga para la honra y gloria de Dios. Todo esto quiere decir, hermanos, que si una persona escucha la voz de Dios y se dispone a la obediencia, Dios lo puede usar con efectividad y para gloria de Dios. Dios sigue llamando a diferentes personas para diferentes tareas o ministerios. Dios te está llamando a ti. ¿Te está llamando Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer? Un punto más. Dios llama a toda clase de personas, porque en los planes de Dios todos están incluidos. En la iglesia todos están incluidos. Y quiero mencionar aquí Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, donde se nos dice que el escritor del libro de Apocalipsis tuvo una visión donde él dice que se reunió una gran multitud de gente de todas partes, de toda tribu, de todo pueblo, de toda familia, de toda lengua y de toda nación, que estaba delante del trono y del Cordero, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estaba toda esta gente reunido o reunida? Porque hay solamente un cielo. Y la Biblia nos dice que en ese único cielo se congregarán multitudes procedentes de toda tribu, de toda lengua, de toda familia y de toda nación. Ahora yo me atrevo a decir en este día, Dios no cree en la segregación. En otras palabras, no va a haber un cielo para cada grupo de personas. No va a haber un cielo para los blancos y otro cielo para los negros, ni un otro cielo para los hispanos.
todos estaremos juntos. Y voy a decirlo de esta manera, le guste o no, ese es el plan de Dios. Vamos a estar juntos, porque Dios no cree en la separación de razas o de individuos o de grupos. Dios nos creó a todos por igual y todos vamos a entrar al mismo cielo. Estaremos juntos eternamente en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y ahí estaremos alabando a Dios. No importa de dónde hayamos venido o cuál sea nuestro trasfondo, pero allí los que hemos escuchado la voz de Dios, allí estaremos delante de su presencia. Ahora quiero pasar a la siguiente parte para finalizar. Dios hace 3 grandes llamamientos a toda la gente. Dios le está haciendo estos 3 llamamientos a usted. Escúchelo, por favor. Y quiero usar algunas porciones de la Biblia para expresar mi punto, porque he encontrado que es bueno leer la palabra de Dios y saber que allí está, en los planes de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Allí está en la palabra de Dios. No tenemos que ir muy lejos. A veces decimos, bueno, aquí en esta iglesia me enseñan este plan y en este otro plan, y hay muchos planes que tienen muchas personas, y yo no estoy en contra de que se expresen muchas maneras, pero la Biblia es nuestra dirección específica que viene de Dios, y por eso lo quiero decir, está en la palabra de Dios. Y quiero empezar con el primer gran llamamiento que Dios hace a toda la gente. Dios le está haciendo ese llamamiento a usted. Ese llamamiento es el llamamiento al arrepentimiento, a buscar a Dios, a entregar su vida a Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, pero aquí está el profeta Isaías en el capítulo 1, donde dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y luego añade: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este es el primer gran llamamiento que Dios le está haciendo a usted. Venga a los caminos de Dios. Y le ruego que en este día tome esa importante decisión. El segundo llamamiento que quiero mencionarle que Dios hace a todas las personas, a todos los que quieren esta vida con Dios, esta vida de devoción a Dios. Esto es posible, porque el segundo llamado que Dios nos hace es el llamado a la consagración, o lo ponemos de otra manera, a la santificación, a recibir la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como lo dice el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, dice allí la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Yo quiero que usted sea parte de ese llamamiento que Dios está haciendo al remanente, a ese grupo especial que Dios ha puesto para que nosotros seamos testigos, testimonio a todo el mundo de que Dios está haciendo grandes maravillas en nuestras vidas.
¿Está usted dispuesto a ser uno de esos testigos? El tercer llamamiento está en Isaías capítulo 6, el llamamiento al servicio, porque la tarea de Dios es nuestra tarea. Ahora nosotros leemos en Isaías cómo él tuvo una visión tan hermosa de la santidad de Dios, pero esa visión produjo en el corazón de Isaías el deseo de servir a Dios, y lo dice de esta manera: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué hermosa disposición del profeta Isaías. ¿Será esa misma disposición que usted tenga en su corazón hoy? ¿Está usted escuchando el llamado de Dios? Ese llamado de Dios, para terminar esta presentación, quiero decirle que es un llamado urgente. No lo deje para después. Hoy es el día para que usted escuche el llamado de Dios y usted diga: aquí estoy, Señor, úsame. Estoy para ser instrumento en las manos de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Yo sé que hay personas que están escuchando que van a responder positivamente, y usted va a ser uno de ellos. Y me voy a gozar con usted también, porque vamos a servir juntos al Señor. Y tal vez sea en esta congregación donde todos están invitados a participar, o tal vez sea en otro lugar donde usted está escuchando, pero vamos a servir al Señor. Y vamos a servir al Señor porque escuchamos el llamado de Dios. Y cuando escuchamos el llamado de Dios, disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para obedecer a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, entonces empezamos a hacer la obra del Señor. Sí, hermano. Sí, amigo. Dios lo está llamando. Dios está tocando las puertas de su corazón. Escúchelo. Obedézcale. Dios nos va a preparar para la tarea. Algunos dirán: bueno, yo no sé cómo hacerlo. Pero Dios nos va a dar la capacidad espiritual para hacer todo lo que Él nos pida hacer. Yo pienso que así fue en la vida de Samuel. Una vida de dependencia en Dios continua. Una devoción a Dios continua, porque para eso lo llamó Dios. Un deseo de estar en la presencia de Dios continuamente. ¿No lo siente usted? ¿No lo desea usted en su corazón? Dios pondrá en su corazón el poder del Espíritu Santo dentro, aquí adentro, para que usted esté capacitado para hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted escuchando? ¿Está usted dispuesto a obedecer? Bueno, hermanos, en este día yo les invito a que todos juntos nos unamos en oración por toda la gente que necesita escuchar el llamado de Dios. Que oremos para que cuando escuchen el llamado de Dios, obedezcan. Y cuando se dispongan a la obediencia, que también empiecen a hacer la obra que Dios les ha pedido hacer. Todos podemos participar porque todos estamos siendo llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este día yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que escucha, y yo sé que ustedes también están abriendo su corazón en este día. Y si usted es uno de ellos, yo le agradezco a Dios porque usted va a empezar una vida nueva sirviendo al Señor. ¿Puede usted vivir una vida de devoción completa, continua delante de Dios? Yo creo que usted puede empezar hoy, y Dios le va a dar la capacidad, Dios le va a dar el poder, Dios le va a dar de su presencia bendita, y Dios lo va a prosperar en todas las cosas, para que todo lo que usted haga sea para la honra y gloria de Dios. Dios le está llamando. Reciba este llamado y obedézcale a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Mi deseo es que Dios los bendiga grandemente, y también
que sientan en este día el gozo de estar en la presencia del Señor. Quiero hacer una oración por usted, por la iglesia, por esta nación, por muchas personas alrededor del mundo que necesitan la ayuda de Dios en estos días. Y yo sé que usted también se está uniendo conmigo. Yo siento la oración de muchos hermanos. Yo quiero decir, cientos de personas que están orando por este ministerio. Y yo lo siento en mi corazón y siento la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias por participar con nosotros. Pero vamos a orar juntos en esta ocasión. Únase conmigo, por favor. Nuestro Dios y Padre, te doy gracias una vez más porque tú nos has llamado desde diferentes condiciones en que vivíamos. Y yo sé que en este momento tú estás hablando al corazón de muchas personas para que también ellos escuchen, y cuando escuchen obedezcan, y cuando se dispongan a la obediencia, tú les vas a capacitar para hacer la tarea que tú les has pedido hacer. Gracias por personas que hemos conocido a través de nuestras vidas, que nos han dado un testimonio hermoso de devoción a Dios. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. En nuestras iglesias hay hermanos, hay hermanas que se han dispuesto a servir a Dios, a trabajar para la honra y gloria de Dios, y no han visto los obstáculos. Aquí no estamos para ver los obstáculos, pero aquí estamos para ver la grandeza de Dios y el poder de Dios. Ahora, Señor, yo ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Si hay alguna persona aquí que está escuchando y que no ha tomado una decisión hasta este día, escucha por primera vez, yo ruego, Señor, que se disponga a vivir para Dios desde este momento en adelante. Recíbelo, Señor, recíbelo. Que Él tenga también la capacidad espiritual para servirte. Usa, Señor, a cada persona que está escuchando. Gracias, Señor, por todos los hermanos que son parte de la congregación y también participan. Bendícelos y prospéralos. Ahora, Señor, yo también estoy orando por los pastores, por los misioneros, la iglesia que es perseguida en muchas partes. Yo ruego, Señor, que la protección de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Así lo rogamos. Ruego, Señor, por este país también y nuestros países de donde hemos llegado, lugares donde también se predica el evangelio. Ruego, Señor, que tu bendición les alcance, que llegue hasta sus hogares, que llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Bendice, Señor, esta nación y bendice otras naciones alrededor del mundo. Señor, sabemos que hay enfermedad y hay calamidad y epidemias a nuestro alrededor. Sana a tu pueblo, Señor, sana a la gente. Que haya el remedio, que haya la solución. Y así ruego, Señor, que la iglesia siga adelante, que la predicación del evangelio siga haciéndose con toda la entereza, con toda la confianza, con toda la claridad. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Y yo ruego que llegue esa semilla al corazón de cada persona, que entre al corazón y haga la obra y que no regrese vacía. Bendito seas, Señor. Yo sé que estás haciendo estas cosas en los corazones de muchas personas, y yo te alabo y te glorifico en este día. Yo ruego, Señor, que una vez más nos permitas regresar pronto a nuestras congregaciones en las iglesias, y así lo esperamos, Señor, que tu bendición sea con nosotros en tu santuario, en tu santo templo. Y ahora, Señor, recibe nuestra gratitud y nuestra adoración. Te damos gracias en todo. Y ahora, Señor, bendice a tu pueblo. Yo pido la bendición de Dios el Padre y la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto siempre tenerlos y pronto nos estaremos viendo. Dios les bendiga grandemente.